En aquella época, las tribus de Israel vivían como piezas sueltas en un tablero de ajedrez, sin manos que las movieran. El silencio de Dios parecía cernirse sobre las colinas y los valles, y desde la muerte de Gedeón, el héroe de la batalla contra los madianitas, el pueblo había vagado sin rumbo, haciendo cada uno lo que le venía en gana. En este caótico entorno creció Abimelec, no como hijo de un venerado libertador, sino como el incómodo bastardo de una concubina de Siquem. Nunca fue recibido en la casa de su padre con el mismo orgullo reservado a los 70 hijos legítimos. Su presencia fue tolerada con el tipo de indiferencia que duele más que el desprecio abierto. Mientras los hijos de Gedeón comían lo mejor de la tierra y se criaban como príncipes, Abimelec pastoreaba cabras en las afueras, escuchando los ecos lejanos de historias heroicas que no le incluían. Con el tiempo, lo que había sido silencio se convirtió en cálculo. A los ojos de la gente, Abimelec parecía uno más de los muchos hijos olvidados de la gloria pasada de Gedeón, pero por dentro se convirtió en una especie de recipiente agrietado en el que fermentaba el resentimiento. No gritaba, no acusaba, no pedía un lugar en la mesa, solo observaba y recordaba. Cuando cumplió 25 años, abandonó Ofra, la ciudad de su padre, y regresó a Siquem, la tierra de su madre, donde su linaje bastardo podía verse con otros ojos. Allí, entre mercaderes, agricultores y ancianos resentidos con la élite tribal de Mindumesito, Israel empezó a plantar sus ideas como quien planta espinas en tierra seca. No hablaba de guerra ni de venganza, habló de representación, alguien del pueblo, para el pueblo, un rey de sangre local. Al principio se rieron, pero luego escucharon, porque el caos exterior necesitaba un rostro firme, y Abimelec sabía cómo poner esa cara. Abimelec no tardó en darse cuenta de que las palabras adecuadas, dichas a los oídos adecuados, podían abrir puertas más rápido que las espadas afiladas. No buscó a los ancianos más respetados, sino a los resentidos, los ambiciosos, los comerciantes que se sentían explotados por las tribus vecinas y los hombres que habían perdido a seres queridos en guerras ajenas. En tabernas, ferias y encuentros casuales, decía con aire reflexivo, 70 hombres gobernando sobre Israel. ¿Es eso estabilidad o confusión? Poco a poco, la pregunta se hizo eco. Luego vino la segunda. ¿No sería mejor tener un solo líder, alguien que entienda a Siquem, que lleve nuestra sangre? No dijo que ese líder fuera él, pero quedó flotando en el aire como un fuerte perfume que se impregna sin ser percibido. Los dirigentes de la ciudad, sedientos de autonomía frente a las tribus del norte, vieron en Abimelec una rara oportunidad. Poder local, sin servilismo a los clanes que habían ignorado a Siquem durante mucho tiempo. Con un apoyo creciente, Abimelec hizo su primer movimiento real. Fue al templo de Baal Berit, donde muchos en Siquem mezclaban la fe del Dios de Israel con cultos locales y sacó 70 piezas de plata de las bóvedas sagradas. Era dinero manchado por la idolatría, pero le sirvió para su propósito. Con esta cantidad contrató a hombres despreciados por cualquier ejército decente, mercenarios, vagabundos, hombres sin tribu ni honor, tal y como él había sido una vez. Con ellos regresó a Ofra como quien vuelve para limpiar el pasado. No pidió una charla, no hizo demandas, simplemente ordenó que los 70 hijos legítimos de Gedeón fueran asesinados, uno a uno sobre la misma piedra. No fue una matanza desorganizada, sino una ejecución meticulosa y simbólica. La sangre de sus hermanos manchó la tierra de su padre, y cada gota selló su ascensión. Solo uno escapó, Jotam, el menor, que corrió a las montañas con el alma en llamas y el nombre de Dios atascado en la garganta.
El día de la coronación llegó como un trueno seco en el desierto, sin la solemnidad típica de los antiguos jueces ni la unción de los sacerdotes. Abimelec fue alzado rey por manos ordinarias, bajo el gran roble cercano a la piedra sagrada de Siquem. Allí, donde antes se habían hecho pactos con el Dios de Israel, ahora se sellaba un acuerdo con miedo y pragmatismo. La multitud no era unánime, pero sí suficiente. Había tambores improvisados, vino barato y voces obligadas a cantar las alabanzas de un hombre al que muchos apenas conocían, pero que parecía prometer orden. Abimelec no llevaba capa ni cetro, vestía su túnica manchada por el camino, una espada corta en la cintura y la mirada de alguien que ya sabía que aquel trono era más prisión que gloria. Pero reinaría, aunque fuera sobre escombros. Aquella mañana, los ancianos brindaron, los jefes de las familias sellaron el pacto y el pueblo aplaudió más por conveniencia que por convicción. Entonces, desde la cima del monte Gerizim, llegó una voz que atravesó la celebración como una fina hoja. Era Jotam, el hermano olvidado, el superviviente, cubierto de polvo, con la túnica desgarrada y los ojos brillantes como carbones. No bajó para luchar, sino para hablar. Su voz resonaba con firmeza, como si la propia montaña hablara por él, y contó una extraña parábola. Los árboles querían un rey, así que se lo pidieron al olivo, a la higuera y a la vid, pero todos se negaron. Finalmente ofrecieron la corona al espino, que aceptó y amenazó con prender fuego a quien no se cobijara bajo su sombra. La multitud enmudeció, confusa. Pero Abimelec comprendió. Jotam huyó enseguida, desapareciendo entre las rocas. Pero dejó en el aire una pregunta persistente que ni el vino ni los aplausos pudieron borrar. Has elegido un espino para gobernar. Cuando llegue el fuego, no digas que no te avisaron. El primer año del reinado de Abimelec estuvo marcado por el silencio. No hubo fiestas ni avances notables. Solo un clima constante de vigilancia y moderación. Abimelec no reinó con grandeza, sino con presencia. Caminaba por las calles de Siquem como una larga sombra, seguido por hombres armados que no sonreían. Cada uno de sus gestos tenía su peso. Una cena rechazada era una amenaza, una visita sorpresa, una advertencia. No necesitaba castigar a menudo, solo tenía que recordar que podía hacerlo. Los pocos que se atrevían a quejarse de la brutalidad de la subida pronto desaparecían o aparecían muertos al borde del camino, con las manos atadas y la boca llena de polvo. El espino empezaba a arder lentamente, como había profetizado Jotam, pero nadie sabía aún cuánto. Los líderes que lo habían coronado sentían el peso de su elección, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Si Abimelec caía, muchos caerían con él. En el segundo año surgieron rumores, y los rumores, en tiempos de miedo, son semillas peligrosas. Rumores de que las cosechas estaban siendo desviadas a almacenes privados, que los soldados de Abimelec exigían tributos extra en nombre de la seguridad real, que antiguos amigos del rey empezaban a desaparecer sin explicación. Pero lo que más molestaba al pueblo era la falta de bendición. Siquem no prosperaba. El comercio con otras tribus disminuía, los pozos parecían secarse más rápido y los matrimonios traían más funerales que hijos. Algunos decían que era un castigo divino. Otros murmuraban que la sangre de los 70 hermanos de Abimelec había maldecido la ciudad. Él, por su parte, fingió no oír. Trazó estrategias, hizo pactos con pueblos más pequeños y se esforzó por mantener a sus enemigos cerca, pero nunca demasiado cerca. Gobernaba solo, como deseaba. Pero cuanto más intentaba controlarlo, más crecían silenciosamente las grietas en los muros del trono que él mismo había erigido con manos ensangrentadas. Fue a principios del tercer año cuando Gaal apareció, como un vendaval repentino en una casa mal ventilada. Venía de fuera,
pero hablaba como alguien que siempre había pertenecido a la ciudad. Era un hombre de voz grave y sonrisa fácil, con unos ojos que observaban más de lo que decían. En pocos días, se sentaba en las tabernas, escuchaba historias y sembraba dudas con palabras cuidadosas. No predicaba la rebelión, todavía no, pero contaba historias sobre antiguos líderes, sobre el honor, sobre cómo Siquem había sido una vez libre y próspera sin necesidad de reyes. Habló del padre de Abimelec, Gedeón, y dio a entender que su hijo era una sombra corrupta de la luz que antaño guiaba a Israel. El pueblo, falto de esperanza, empezó a escuchar con atención. Los jóvenes le admiraban, los ancianos le toleraban y los mercaderes veían en él una posible vía hacia nuevos tiempos. Gaal no tenía espada, pero tenía carisma, y en aquel escenario de miedo sofocado, eso era más peligroso que cualquier espada. En la fiesta de la vendimia, el vino se desbocó, y con él las lenguas. Gaal, embriagado no solo por la bebida, sino por el coro de voces que le apoyaban, se subió a un barril y habló abiertamente contra Abimelec. Lo llamó bastardo, tirano, plaga seca que se había apoderado de los fértiles campos de Siquem. Cuestionó por qué debían servir a un hombre cuya madre ni siquiera era uno de los habitantes del lugar, y por qué el Señor permitía que un asesino llevara la corona. Dijo que, si tuviera la oportunidad, echaría a Abimelec de la ciudad con la planta de los pies. El pueblo rió, aplaudió y levantó jarras. La semilla de la rebelión, que ya había estado germinando en silencio, brotaba ahora a la luz del día. Pero a alguien no le hizo gracia. Zebul, el gobernador de la ciudad y leal a Abimelec, escuchó cada palabra oculta en las sombras, y esa misma noche envió un mensaje al rey. El espino está siendo desafiado. Prepárate. La respuesta de Abimelec no llegó con palabras, sino con pasos silenciosos y espadas desenvainadas antes del amanecer. En cuanto recibió la advertencia de Zebul, abandonó el campamento fortificado y marchó con sus hombres a una colina cercana a Siquem, dividiéndolos en 4 grupos, como había hecho su padre en guerras anteriores. Pero Abimelec no era Gedeón. No buscaba la liberación, sino la venganza. Ordenó silencio absoluto y esperó a que el vino de la noche anterior hiciera su efecto entre los hombres de Gaal. Mientras tanto, Zebul fingía una lealtad dividida dentro de la ciudad, sonriendo a Gaal por la mañana y caminando a su lado como si no supiera nada. Pero en su interior ardía la ansiedad por ver al usurpador enfrentarse al verdadero dueño del trono, o al menos al que lo había tomado con sangre. Aquella mañana, cuando Gaal salió por las puertas de la ciudad, notó movimiento en las colinas circundantes. Tiró del hombro de Zebul y le dijo: «Veo hombres que bajan de las colinas». Zebul sonrió despectivamente y replicó: «Estás viendo sombras. El vino aún pesa en tus ojos». Pero Gaal insistió, y cuando por fin vio a los 4 grupos que rodeaban la ciudad, supo que no era una ilusión, era una trampa. La multitud que antes le había vitoreado ahora se quedó atrás, en silencio, esperando a ver quién sobrevivía. El enfrentamiento fue rápido y desigual. Los hombres de Abimelec estaban entrenados, preparados, impulsados por la furia de su líder. Los seguidores de Gaal, aún medio borrachos y desorganizados, cayeron en la confusión. Gaal intentó resistir, gritó órdenes, blandió su espada con la energía de un convicto, pero Zebul lo expulsó sin piedad de la ciudad, ahuyentándolo como a un perro. La rebelión había sido aplastada antes incluso de que madurara. Y Abimelec, triunfante, saboreó la victoria como la hiel entre los dientes. Allí no había honor, solo dominación. Pero la victoria no trajo la paz, trajo paranoia. Abimelec, acostumbrado a ver amenazas en todos los rostros, desconfió incluso del silencio. En lugar de dar gracias al destino por haber ganado,
Vio el intento de Gal como una señal de traición inminente, no solo de ese hombre, sino de todo Siquem. Se convenció de que si un hombre se levantaba, los demás callaban por cobardía, no por lealtad. Días después, mientras el pueblo reanudaba su cautelosa rutina, fingiendo normalidad, Abimelec reunió a sus soldados, descendió como una tempestad sobre la ciudad y la destruyó sin previo aviso. Les ordenó arrancar piedras de las casas y arrojarlas a los campos, derribar torres e incendiar edificios y almacenes. Los hombres fueron asesinados en la plaza, las mujeres arrastradas, los niños dispersados gritando. Fue el precio de un rey que no confiaba en nadie y se empeñó en recordarlo. La noticia corrió como el viento por un bosque seco. La ciudad de Tebas, cerca de Siquem, se encerró de inmediato, fortificó sus puertas y se refugió en una torre de piedra, la más alta de la región. Por fuera era una torre corriente, pero por dentro albergaba la esperanza de cientos de personas que preferían apretujarse entre sus gruesos muros antes que caer bajo la espada de un rey loco. Y por supuesto, Abimelec lo sabía. No se echó atrás. De hecho, sus ojos se iluminaron cuando supo que se habían encerrado. Como ovejas en un corral, murmuró. Marchó hacia Tebas con el mismo fervor que había llevado a Siquem a la ruina. Pero algo en su interior empezaba a desmoronarse. Tal vez fuera la sangre derramada, tal vez fuera el peso de una corona ganada por la fuerza. O tal vez fuera el hecho de que, por mucho que matara, el miedo en su interior no hacía más que crecer. Y ahora, por primera vez, no se enfrentaría a una ciudad, sino al reflejo del mismo abismo que había creado. Abimelec rodeó Tebas con la brutalidad de un hombre que ya no sabía lo que era ser humano. La ciudad, aislada y temblorosa bajo el peso de la invasión, quedó a merced de un rey decidido a mostrar su fuerza hasta el último aliento. Las murallas de Tebas no eran tan altas como las de otras ciudades, pero eran gruesas y resistentes. Sabía que tardaría más en derribarlas, pero no le importaba cuánto tardara. Su confianza crecía con cada paso, con cada soldado que se posicionaba en las sombras, esperando el momento oportuno. Las calles estaban desiertas, las ventanas cerradas, pero Abimelec sentía que la victoria era segura. Solo era cuestión de tiempo. Mientras tanto, en el interior de la ciudad, mujeres, niños y hombres se apiñaban en la torre. La comida escaseaba, el miedo era palpable, pero el valor empezaba a formarse en los corazones de la gente. Los ancianos murmuraban oraciones, intentando mantener viva la esperanza, y al pie de la torre se alzó una figura imponente, una mujer vestida de luto, que se acercó al líder del pueblo con una estrategia improbable. No era de sangre noble, pero su astucia era conocida entre los ancianos de Tebas. Si la espada no puede salvarnos, que las palabras nos liberen, dijo, con los ojos fijos en el horizonte, donde Abimelec ya empezaba a ordenar los primeros ataques. Sin vacilar, se presentó a los hombres y sugirió una idea arriesgada: hacer creer a Abimelec que la ciudad estaba a punto de rendirse, que el miedo los había abrumado por completo. Les pidió que hicieran una falsa rendición, una última carta para cambiar las tornas. Los hombres se miraron, dudando de la eficacia de la propuesta, pero la mujer tenía un plan claro. Convencerían a Abimelec para que se acercara a las murallas, donde creería que la resistencia se había disipado. Una vez cerca, le arrojarían piedras y torres, haciéndole vulnerable. Si se nos acerca, que el peso de su propia vanidad lo mate, dijo. El frío viento de la desesperanza que se había apoderado de Tebas comenzó a convertirse en algo más agudo, la llama de una última oportunidad. La mujer de Tebas, con su atrevida idea, consiguió lo que parecía imposible, que Abimelec cayera en la trampa. Cuando el rey usurpador, en su arrogancia, avanzó hacia las murallas,
Creyendo que la ciudad estaba a punto de rendirse, se abrieron las puertas y los dirigentes de la ciudad, con rostros sombríos y gestos solemnes, le dieron la bienvenida como si fuera un legítimo conquistador. Los hombres de Abimelec, aún confiados en su inminente victoria, observaban sin saber que estaban siendo arrastrados a la trampa. Justo cuando el rey estaba a punto de tocar las murallas, la ciudad se reveló no como una rendición, sino como un truco mortal. Empezaron a caer piedras desde lo alto, golpeando a los soldados con la fuerza de un trueno. Abimelec, que estaba tan seguro de su victoria, no tuvo tiempo de reaccionar. El peso de las piedras era inmenso y el sonido del impacto resonó por toda la ciudad como una promesa de justicia. Abimelec intentó escapar, pero el caos no tardó en apoderarse de él. Sus hombres estaban desorganizados y el propio rey vio desmoronarse su visión del dominio. Corrió a una torre cercana donde se refugió tratando de hallar seguridad. Sin embargo, el pavor se había instalado en su corazón. Sabía que su fuerza ya no era la misma. Los hombres de la ciudad, ahora enfurecidos, ya no eran simples campesinos, sino guerreros movidos por la venganza. Y como si la vida de Abimelec se hubiera reducido a un solo instante, sintió el peso de la corona como una carga insoportable. En un último y desesperado intento por mantener su autoridad, ordenó a sus hombres que atacaran la torre, pero antes de que pudiera hacerse nada, una última piedra, lanzada con la precisión de un arquero desesperado, impactó en la cabeza del rey, haciéndole caer pesadamente al suelo ya sin vida. Su ascenso, construido sobre el miedo y la traición, había llegado a su fin. Con la caída de Abimelec, el silencio se apoderó de las calles de Tebas. La victoria del pueblo de Tebas era innegable, pero al mismo tiempo no había celebración, solo la sensación de un inmenso peso que finalmente se había levantado. Las murallas, que antes parecían impenetrables, eran ahora testigos de una batalla interna que había destruido algo más que la vida de un tirano. Sin embargo, el destino de Siquem distaba mucho de estar decidido. La muerte de Abimelec, aunque simbólica, no borraba las profundas cicatrices dejadas por su ascenso al poder. El hombre que se había alzado sobre los huesos de sus hermanos, que había construido su reinado sobre la traición, dejaba ahora tras de sí un vacío de liderazgo que nadie sabía cómo llenar. La ciudad de Siquem, antaño en plena ebullición, se enfrentaba ahora a su propia ruina. No había heredero legítimo y los antiguos aliados de Abimelec estaban dispersos, con sus lealtades quebrantadas, destrozadas por las mentiras y el derramamiento de sangre. Jotam, el único hermano de Abimelec que había escapado a la matanza, había observado un todo desde lejos. Ahora, con su hermano muerto, regresó a Siquem no con la victoria que hubiera esperado, sino con la sensación de que el ciclo de violencia no se había completado. Caminó por las calles, pero su mirada era distante, perdida en sus pensamientos. Lo que quedaba de Siquem ya no era una ciudad de promesa o fe, sino un páramo estéril, regado por tragedias entrelazadas. La lucha por el poder lo había consumido todo. Jotam no sabía cuál era su papel ahora, pero algo en su interior le decía que el fin de Abimelec no significaba el fin del dolor. Ya no había lugar para la paz, no cuando la confianza, la justicia y la verdad habían sido sacrificadas en el altar de la ambición. Cuando Siquem empezó a reconstruirse, las cicatrices de la ciudad parecían más profundas que las de su propio pueblo. Jotam, el superviviente, no podía olvidar las imágenes que aún pasaban por su mente. Los rostros de sus hermanos, sus expresiones sorprendidas y aterrorizadas, mientras Abimelec los hacía matar uno a uno. Caminaba por aquellas calles como si fuera un extranjero en su propia tierra.
No había celebración en su corazón, solo vacío, sin respuestas al caos que se había apoderado de él. La gente intentaba recuperarse, pero en el fondo sabían que la muerte de Abimelec no había traído la verdadera paz. Por el contrario, dejó tras de sí la sombra de un poder que se había formado por la traición, y ahora, sin un líder fuerte que los guiara, el pueblo de Siquem se enfrentaba a una gran incertidumbre. La ciudad estaba fragmentada, dividida entre los que, incluso después de todo, seguían queriendo el control, y los que anhelaban algo más: justicia, estabilidad, quizá incluso redención. Jotam sabía que no podía hacer nada para corregir los males que se habían cometido, pero también sabía que su vida estaba de algún modo entrelazada con el destino de Siquem. No buscaba más poder ni retribución. Más bien buscaba comprender lo que había sucedido y lo que quedaba para la gente que había sobrevivido a la tormenta. Algo en él empezaba a cambiar, como si al aceptar la destrucción de su propio linaje, estuviera siendo llamado a ser una nueva voz para aquellas personas que habían sido destrozadas. Pero había una pesadez en su pecho, la sensación de que cualquier paso que diera sería otro error en un camino ya de por sí tortuoso. Caminaba por las calles desiertas. Los sonidos de la reconstrucción resonaban en la distancia, pero su corazón estaba atado al recuerdo de todo lo que había perdido. Sabía que incluso con la muerte de Abimelec, el ciclo de tragedia que había comenzado aún no había terminado. Y en el fondo, temía que la ciudad nunca se recuperara del todo de los errores cometidos. Jotam sabía que Siquem no podía seguir viviendo a la sombra de su pasado, pero tampoco podía ignorar la fuerza de la historia que moldeaba a su pueblo. Lo que quería, o tal vez lo que necesitaba, era encontrar un camino por el que las heridas pudieran empezar a cicatrizar. Embargo, la ciudad parecía atrapada en un ciclo interminable de violencia y traición. A cada paso, veía el reflejo de su hermano Abimelec, la sed de poder que destruyó no solo a un hombre, sino a toda una nación. El peso de ser el último vestigio de un linaje corrupto pesaba sobre él. Mientras los ciudadanos de Siquem intentaban seguir adelante, Jotam sentía que algo más profundo seguía fuera de su control, como si la sangre derramada por su hermano y los ecos de sus propias decisiones le arrastraran a un abismo sin fin. Con cada nuevo día se encontraba más perdido, más alejado de las respuestas que buscaba. Pero una noche solitaria, mientras el cielo estrellado sobre Siquem parecía inmutable, algo dentro de Jotam cambió. Tal vez fue la aceptación de lo que había sucedido, o tal vez fue una llama interior que empezó a brillar con más intensidad. Se dio cuenta de que la ciudad ya no necesitaba un linaje que la gobernara. Tal vez había llegado el momento de construir algo nuevo, una nueva historia que no dependiera del pasado, sino que se basara en la experiencia del sufrimiento. Sin embargo, el miedo seguía presente, pues sabía que el futuro de Siquem era incierto y que cualquier intento de reconstrucción podría ser visto como una ilusión más. Aún así, algo en su pecho palpitaba con la esperanza de que tal vez pudiera comenzar un nuevo capítulo. Pero en el fondo también sabía que la ciudad nunca volvería a ser la misma. Siquem siempre llevaría la marca de Abimelec, y el dolor de un rey caído resonaría durante generaciones. El silencio que siguió a la muerte de Abimelec no fue más pesado que lo que Jotam sentía en su corazón. Sabía que por mucho que soplaran los vientos del cambio, nada devolvería las vidas perdidas, ni borraría las huellas de la violencia que se había apoderado de su tierra. Siquem nunca volvería a ser la misma, pero algo resurgía de las cenizas. No una victoria, sino la posibilidad de algo más. Jotam, aunque marcado por las tragedias, que el futuro de su pueblo no podía regirse únicamente por una historia de dolor.
No tenía respuestas a todas las preguntas ni soluciones a todos los dilemas, pero una cosa estaba clara: Siquem aún respiraba, y con ella un atisbo de esperanza. Sintió en ese instante que su propio papel, como último vestigio de un pasado turbulento, era ser un guía, aunque silencioso, hacia un camino que no repitiera los errores anteriores. Había una profunda lección que no podía ignorarse. Los días venideros traerían nuevos retos, pero Yotam, ahora más maduro por la pérdida, sabía que lo más importante era no permitir que el legado de la violencia siguiera atormentando los corazones de aquellas gentes. Aún no sabía si Siquem sería capaz de levantarse del todo, pero al menos estaba dispuesto a intentarlo. Entre las ruinas podrían construirse unos nuevos cimientos, y tal vez la ciudad encontraría por fin la paz que tan desesperadamente ansiaba.